Dios es único y no hay otro de su categoría. Él está solo en su majestad y santidad, solo en su poder, y no hay quien que aproxima, no hay competidor, ni quien compara. No hay un Dios bueno y un Dios malo. Él es soberano sobre la muerte y la vida. Job reconoció esto cuando Satanás le atacó, sabiendo que el enemigo no lo pudiera tocar si no fuera con el permiso de Dios. No hay un ser sobre él que puede librar de sus manos cuando aplica la disciplina o el juicio. El acto de levantar la diestra al cielo es una señal de la divinidad. Su juramento da doble seguridad a él que no puede mentir. Su reluciente espada es imparable y el juicio de retribución es segura. Hay un día de justicia por medio de la venganza de los enemigos que aborrecen. Las saetas y su espada se mancharán de sangre de los muertos y de los cautivos. Aún entre los corintios cristianos, Pablo aseguró: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duerman. Así que vino la disciplina sobre su propia iglesia, su propio pueblo. Buenas tardes, amigos. Vamos a... estamos en Deuteronomio capítulo 32 y hemos hablado
o estamos hablando de la canción que fue dado a Moisés y que él enseñó al pueblo para que recordara de estas palabras. Lo puso Dios en música para que quedara más firmemente en su corazón, que no se apartara esta palabra, que les serviría en el futuro para recordarles de Dios y para que tengáis temor de Él. Vamos recordando que la Biblia es una sola historia. Estamos en el libro de Deuteronomio y estamos ya terminando. Y estamos viendo que desde Génesis, porque ahí empezamos hace mucho tiempo ya, como 3 años atrás. Empezamos a estudiar, empezamos a tener un conocimiento de la palabra de Dios desde su principio, desde la creación. Ahora estamos escuchando a Moisés repetir por segunda vez la ley que le fue dado. Y lo que vamos a aprender ahora es lo que Dios tiene que decir en cuanto de esta ley que fue necesaria, que fue añadido, dijo Pablo, el apóstol, por causa del pecado. La ley nos enseña lo que es el pecado. Y bueno, vamos aprendiendo y vamos a seguir hasta que terminamos, ¿verdad? Con todo el estudio de la Biblia. Hemos enseñado ya de varias partes de las Escrituras en varias diferentes clases que hemos ofrecido aquí en Radio Luz a las Naciones. Estamos con la esperanza que nuestros hermanos en la fe puedan crecer en el conocimiento de todo el plan de Dios. Como he dicho, empieza en Génesis y no termina hasta que llegamos a Apocalipsis. Tenemos que devorar, si esta es la palabra, todo lo que es la palabra de Dios. Tiene que ser parte de nuestras vidas. Bien, tenemos que desarrollar un concepto de Dios, un concepto 100% bíblico. He insistido en este punto porque un conocimiento de Dios, aparte de las Escrituras, extra bíblica, podemos decir, no es válido. Tenemos que basar todo en las Sagradas Escrituras, donde Dios se revela a sí mismo. Es exigente que nosotros aprendamos bíblicamente. Tenemos que aprender los caminos de Dios, porque en otra parte no lo va a escuchar. No hay una universidad que lo enseña. Los caminos de los hombres es lo que uno aprende en las universidades. Los caminos que los hombres han tomado para poder llegar al conocimiento que pueden tener. Hay caminos de los hombres que se desarrollan y llegan a su fin. Pero esto no es para comparar con el camino de Dios. El camino de Dios es muy diferente. Y esto es lo que vamos aprendiendo en nuestro estudio bíblico. Los caminos del mundo y de su gente son opuestos al camino de Dios. El camino que Israel aprendió y fue muy favorecida por haber tenido a Dios como su guía en toda su nación. No había otra nación así sobre la tierra que
podría tener a Dios enseñándole, guiándole, bendiciéndole, con las mejores intenciones para sus vidas. Vamos a recordarnos ahora que este estudio no debe ser principalmente un estudio intelectual ni emocional, sino que debe ser espiritual, debe penetrar hasta el corazón, algo que captemos con el Espíritu, donde Dios se manifiesta a nosotros, donde nosotros podemos tener comunión con Dios. Yo quiero y pido a Dios que penetre al corazón y que permanezca con nosotros para siempre lo que vamos a aprender hoy. Recuerda, las escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Estamos en versículo 43 de Deuteronomio 32. Es un capítulo más largo que lo normal y estamos en este cántico que Dios enseñó a Moisés y Moisés enseñó a todo Israel. Fue pasado a la siguiente generación. Ya es la segunda generación que salió de Egipto, que está aprendiendo esta canción. Y bueno, es para que lo enseñen a sus hijos, para que nunca se olvida los principios enseñados en este gran cántico. Un cántico de aviso por todos los que no reconocen a su Creador, sino que viven una vida idólatra. Aún la comida y el vestido pueden ser ídolos, según Jesús, si existimos para conseguirlos como una prioridad en nuestra vida y no buscamos primeramente el reino de Dios. Termina el cántico reconociendo el gran privilegio de ser contados con los escogidos de Dios. Dios dio con amor este cántico. En versículo 43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y sigue diciendo en 44, vino Moisés y resucitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, siguiente generación, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. La vida entera está involucrado con la palabra de Dios. No la vamos a dividir en departamentos. La vida entera tiene que ser consagrado al Señor. Es nuestra vida. No una parte de nuestra vida, no la parte religiosa, no la parte dedicado a las cosas espirituales. Es toda nuestra vida involucrada con las cosas de Dios. Bueno, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella.
Bien, Dios no ha abandonado a Israel. En el Antiguo Testamento, ni hasta ahora. Ni abandonará a su iglesia. La posición para los judíos y para la iglesia es privilegiada y digna de que un mundo de incrédulos la observan. He anotado que la mano de Dios se extiende rápidamente contra sus enemigos cuando su pueblo o solamente uno de sus siervos es perseguido. Llega pronto la venganza de parte de Dios. Es una insensatez imaginar que Israel es reemplazado por la iglesia. Pablo hace muy claro que no es así. Aquí están sus palabras, desde Romanos 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Cuanto más estos, Pablo en el mismo capítulo, versículo 24, habla aquí de los judíos. Últimamente, cuanto más estos que son las ramas naturales de un olivo que está presentando aquí Pablo, que eran los judíos. El olivo, sus raíces, cada raíz era de Israel, empezando con Abraham, Isaac y Jacob, y todos los hijos de Jacob, a través de los siglos. Este es el olivo. Nosotros hemos sido injertados como no judíos en el árbol de ellos. No tenemos derecho aquí. Somos injertados por la fe, porque creemos en Jesús. Y Dios nos ha favorecido de manera tremenda cuando uno lo piensa, solamente por tener fe en Él. O sea, tener la confianza en la persona que Él envió desde el cielo, su amado Hijo, y la obra que Él hizo en la cruz. Y quien Dios resucitó de los muertos. Yo he puesto toda mi confianza en estos hechos de Dios. La cruz, la muerte de Jesús y la resurrección es mi única esperanza. No. Yo soy ser humano, imperfecto. He pecado. Soy un pecador, que si fuera por mis obras, seré condenado eternamente. Tengo una sola esperanza, una sola manera de escapar. Y esta es por lo que Cristo hizo en la cruz, el justo por los injustos, llevándonos a Dios. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y los judíos, estos de que habla aquí Pablo, cuanto más estos judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Versículo 24 de capítulo 11. Dios siempre tiene a los judíos en sus manos. No son creyentes muchas veces hoy en día, pero llegarán a la fe en Jesús de Nazaret. Esta es la enseñanza profética que debemos saber. Bueno, he aquí este cántico de aviso, no un cántico para regocijarse, es un cántico de aviso para que sepamos, ¿verdad?, lo que Dios hará en
el futuro. En versículo 44 hemos leído ya, termina Moisés, acompañado de Josué, de cantar este cántico para ser guardado en los archivos de Israel. Y ha sido guardado para nosotros en la Biblia. El archivo que es la Biblia. Predicó a Israel que aplicara las palabras a sus vidas. Como también nosotros debemos aplicar las escrituras a las nuestras. Son para nosotros y las siguientes generaciones. Nunca es suficiente oír. La palabra es para que la obedezcamos, para aprovechar, no como un deber, pero para nuestro propio provecho, digo. En versículo 47 hablaba de escuchar bien la siguiente palabra. No es cosa vana, ya lo he enfatizado, es vuestra vida. Hay 66 archivos de que nuestras vidas dependen, observándolos por medio de la provisión que Dios nos ha dado, por medio de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. No es solamente para los que estudiemos, quiero decir, no, el propósito no es solamente para que lo estudiemos. El propósito es para aplicarla. Vivimos toda nuestra vida conforme y de acuerdo con la palabra de Dios, que es una palabra viviente para el siglo XXI. Vive la palabra, no es un libro anticuado, un libro el único en toda la literatura de la humanidad que vive, que respira, que imparta vida. Esta es la Biblia. Nos prolonguemos nuestras vidas hacia la vida eterna. Para Israel estaba relacionado con la tierra prometida. O sea, relacionada la palabra con la tierra prometida al otro lado del Jordán. No lo habían cruzado todavía en los días de Moisés. Ahora, adelante, 48 y 49. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Moisés está para terminar su sermón de 40 días. Este es cuánto duró este sermón, estos 34 capítulos de Deuteronomio. Y Dios ahora le avisa subir a Nebo en Moab frente a Jericó. Uno puede buscar en el internet y hallar este monte muy cerca de Israel, en lo cual en un día claro se puede observar kilómetros de lo que es la tierra de Israel. Sobre lo que los expertos piensan que sea el monte Nebo, uno puede ver por muchos kilómetros en un día con una atmósfera clara. Y allí Dios permitió que Moisés vea la gran meta de él y su pueblo, la tierra prometida. Muchos años, muchas generaciones en el pasado, con Abraham. Versículo 50 dice, y muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo.
Moisés no está unido con su pueblo en un cementerio, sino de un monte desconocido por sus antepasados, sube su alma más allá a un paraíso, y allí ha estado hasta el día de hoy con sus padres, con su pueblo, hasta el día de hoy. 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Fue un castigo para Moisés, un amigo de Dios, una persona que conocía a Dios personalmente, hablaba con Dios cara a cara como uno habla con sus amigos, pero bueno, Moisés necesitaba una disciplina porque él también es una persona imperfecta y Dios no le va a dejar entrar con el pueblo, la segunda generación, en la tierra de Canaán. Como hemos mencionado, él visitó la tierra prometida. Sobre el monte de transfiguración, al estar el Cristo que él mismo profetizó que vendría y por quien él rechazó las riquezas de Egipto para recibir su vituperio. Lo mejor del mundo, las riquezas de Egipto, para, lo podemos decir, lo peor que hay en el reino de Dios, el vituperio, es de más valor que las riquezas del mundo. Y estoy hablando de lo que nos enseña el escritor de Hebreos en capítulo 11, de que este Moisés conoció el Cristo en su día, tuvo una relación con él, supo de su venida a la tierra. Bien, muchos de los santos del Antiguo Testamento tenían una visita por el mismo Cristo que fue llamado el ángel del Señor. Lee las veces que dice el Antiguo Testamento el ángel del Señor y verás allí un Cristo viniendo antes de su venido en carne, antes de haber venido en carne, naciendo en Belén, viviendo en Nazaret. No, aquí en el Antiguo Testamento se manifiesta, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y por todo el Antiguo Testamento el que era Dios en el principio se manifiesta a gente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ellos miraron hasta adelante para que venga el Cristo, para que diera su vida, para que ellos fueran salvados. Es una mirada para adelante, mientras que nosotros miramos atrás a lo que Cristo ha hecho por nosotros en esta misma cruz. Moisés no está unido con su pueblo, he dicho, en un cementerio, pero sí entró cuando Cristo vivía en el monte de transfiguración. Como hemos mencionado, él visitó la tierra prometida sobre el monte de transfiguración. Al estar el Cristo que él profetizó que vendría. Quiero repetir esta parte. Es muy preciosa, es muy bueno. No es que Dios le rechazó para siempre y que su culpabilidad quedaría para siempre. No, Señor. Dios le perdona, le permite entrar en la cosa para conocer la persona más importante, el Dios hombre.
y Moisés pudo conocerle en la tierra prometida. Él rechazó la riqueza de Egipto para recibir su vituperio y ahora goza en la gran recompensa que él esperaba, porque así dice en Hebreos 11. El desprecio que cometió a un sencillo símbolo de aquel Cristo fue suficiente para que Dios negara aún a su amigo Moisés entrada durante su vida, porque no santificó a Dios delante de del pueblo de Israel en el símbolo de la roca. El símbolo era santo. Imagina qué tan santo es la realidad. Es el Cristo mismo. Bien, tan grande es la persona simbolizada en la peña en las aguas de Meriba. Hay que meditar bien en la frase, no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Moisés no le representó bien su santidad delante de los millones de Israel. Pegó por segunda vez a una peña, que era símbolo de aquel que sufrió una sola vez por los pecados de muchos. Y desde entonces, el que se acerca a él va humildemente hablando a la roca, pidiendo socorro en tiempo de su necesidad. Terminamos el capítulo. Moisés no entrará, pero Dios será fiel a su pueblo, porque es la tierra prometida. Por su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y la va a cumplir. Seguramente lo cumplió. Bien, ahora seguimos adelante al penúltimo capítulo. Capítulo 33. Hemos ya visto el cántico. No sabemos, ¿verdad?, la música, el ritmo, pero tenemos las palabras de este antiguo cántico. Ojalá que pudiéramos escucharlo como los hebreos lo cantaron. Bueno, nunca podemos. Quizás en el cielo sí. Pero aquí en la tierra no tenemos la música, pero tenemos las palabras. La palabra que Dios quería que recordara su pueblo y que sí sirvió al final. Aunque ellos muchas veces rechazaron, muchas veces cayeron en pecado, cayeron en la idolatría. Así no termina el pueblo. Termina el pueblo siendo salvado en la última parte de la gran tribulación. Avanzamos pues a capítulo 33. Capítulo 33. La bendición de Moisés sobre Israel. Bien, vamos a empezarlo, aunque no terminemos. Versículo 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y luego, versículo 2, empieza la profecía recibido de Jehová. En este capítulo está la última palabra que Moisés dio al pueblo antes de morir. Como Jacob hizo, ¿se acuerda?, con sus hijos antes de morir. Está en capítulo 49 de Génesis y vamos a estar refiriendo a esta profecía porque lo hizo al mismo pueblo. En el caso de Jacob eran sus propios hijos, sobre quien profetizó. Aquí Moisés
va a profetizar sobre las tribus de Israel. Fue una bendición por medio de él, quien es varón de Dios, Moisés, varón de Dios, un profeta, no hablando de su propio espíritu, lo que él quisiera, sino habiendo recibido la palabra divinamente, la comparte con su pueblo. Podemos compararla con la del patriarca Jacob, la bendición de un padre, ¿verdad? Representando los principios de la nación. Mientras que la de Moisés fue a un pueblo salvado de Egipto, listo para entrar y heredar la tierra prometida. Dios dio su ley en Sinaí, acompañado con 10,000 de sus santos ángeles. Vamos a leer versículo 2. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. En Gálatas 3:19, Pablo escribe que la ley fue ordenado por medio de ángeles, como vamos leyendo en Deuteronomio, por medio de ángeles en mano de un mediador. Está este versículo en Gálatas capítulo 3, versículo 19, demostrando aquí la resplandeciente gloria de la luz de la ley, alumbrando hasta Seir, disiparán, lugares lejanos del monte Sinaí. Un tremendo esplendor, porque se está revelando la ley de Dios desde los cielos, la ley santa de Dios, la ley que describe cómo es la personalidad de Dios, qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no quiere, su santa naturaleza. Naciones paganas, como en Seir y Parán, naciones paganas ven la superioridad de la ley divina y celestial, algo que el hombre no puede iniciar, sino solo puede adoptar. Y por todo el mundo se han adoptado algo de la ley de Dios en las leyes nacionales de las naciones de la tierra. No hay ningún hombre que es capaz de anunciar, de dar una ley como es la ley de Dios. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que la ley es espiritual y es santa. Y naciones verán, han visto, y por eso han adoptado esta ley como parte de sus constituciones, como parte de sus documentos, como parte de sus leyes nacionales. La luz de su ley de fuego, que es extendida de su mano derecha, demuestra su exclusividad y autoridad de esta ley. Una ley de fuego extendido de la mano derecha de Dios. La humanidad será juzgado y hallado culpable y condenado un día por esta misma ley. La gloria de la ley manifiesta la perfecta justicia
de Dios. Cada nación tiene su departamento de justicia. Tú eres testigo de esto. Vamos al juzgado, decimos. Cada lugar tiene su justicia y tiene que cumplirse la justicia. La nación que no tiene un departamento de justicia será muy anticuado, será una nación menos civilizada. Cada nación civilizada tiene su departamento de justicia, tienen sus leyes, tienen sus castigos para los que rompen, para los que quebrantan estas leyes. Les da sentencia a estas personas. Hay prisiones donde quiera, donde ellos pueden pasar tiempo, a veces mucho tiempo, por haber rompido con la justicia de su nación. Pero me imagino, delante de la perfecta justicia de Dios, lo que pasa cuando su ley es quebrantada. Él dio su ley en amor, fíjate. ¿Cómo? ¿En qué manera? Para la bienestar y la protección de su pueblo. La justicia protege la sociedad, ¿no es así? No quisiéramos para nada vivir donde no hay una justicia, donde no hay la justicia. Siquiera una parte de la justicia de Dios manifestándose en el lugar donde nosotros vivimos sería horrible. Vivir en un lugar donde no hay ley, donde no hay protección, porque es para el bienestar de su pueblo. Encerrar a los peligrosos, a los criminales peligrosos. Sí, es para nuestro bienestar, es para nuestra protección. Y en Israel era como un privilegio para ellos, habiéndole un pueblo santo, consagrado en la mano de Dios, siguiendo en sus pasos. No había otra nación como esto. Nunca fue. Israel era favorecido por eso. Dios mismo, el Dios de los cielos, Jehová, el Señor, dirigía a este pueblo como ninguna otra nación. Recibieron dirección de Él. Lea versículo 3. Aún amó a su pueblo, ¿ves? Es por su amor les dio la ley. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos del Señor, recibiendo dirección de ti. Imagínate el privilegio de tener la dirección del Señor en tal nación. Bien, vamos a seguir leyendo. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, 5 también, y fue rey en Jeshurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Bueno, fue una herencia valiosa para Israel, para pasar de generación en generación esta ley de Dios. Aprendimos en el capítulo pasado que Jeshurún significa un pueblo derecho, un pueblo con vista. Y por la vista que tenía pudieron andar de una forma derecha. Moisés, junto con los jefes de la congregación, formaron el gobierno de Israel, con la idea de que sea exactamente esto, un pueblo derecho, un pueblo con una vista para las cosas espirituales que no se ve. Si Dios no
la revela. Bien, Jeremías cuenta la palabra de Dios. Llegando al fin de su Antiguo Testamento historia, Jeremías dijo, con amor eterno te he amado. Dios hablando a Israel, al mismo Israel, cerca del fin de su historia en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado. Por eso les sigue amando. Les amó en el principio. Cuando les dio su ley, les sigue amando en el tiempo de Jeremías, ya terminando su historia. Con amor eterno, por eso te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Se encuentra en Jeremías 31, versículo 3. El Señor aún halló la manera de seguir siendo justo, pero a la vez justificando el injusto. En Salmo 85, versículo 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Se juntaron. La justicia y la paz se besaron. Estas cosas que aparentemente son tan distintas y diferentes, lejos uno del otro, la misericordia y la verdad. La misericordia necesitamos, porque la verdad es muy exacta y necesitamos la misericordia de Dios. Y Dios halló la forma de ser misericordioso y a la vez ser fiel a la verdad. Otra cosa que hizo es que siguió con su justicia perfecta y también daba paz. Justicia y paz. Justicia que demanda la obediencia, pero una paz que da Dios por haber justificado la persona que cree en Cristo. Así es como Dios, amando a Israel con un amor eterno, por eso hemos dicho que Él va a salvar completamente, enteramente, este pueblo en los últimos tiempos, porque les ha amado con un amor eterno. ¿Cómo los va a desechar? ¿Cómo les va a poner a un lado y poner la iglesia en su lugar? No, Señor. La iglesia será añadido, será injertado en el olivo que es Israel. Recuérdalo, es muy importante. Salmo 85, 10 es el salmo que acaba de leer. Un salmo muy necesario que leer y entender. La bendición de Moisés es mucho más benigna con Rubén que la herencia que le dio su padre Jacob. Jacob quitó la primogenitura de él y la dio a José. Bueno, que sigue en el tiempo de Moisés. En Génesis 49, versículo 3, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, pero impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Pero ¿qué dice Moisés? Vive Rubén y no muera. Rubén merecía ser cortado y recibir lo que Jacob pronunció acerca de él. Pero Moisés, por la palabra recibida de Dios en su día, le trata con gracia, bendiciéndole con un número más grande que algunas otras tribus. No el más grande, pero más grande que otros. Bien, leeremos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En versículo 6.
viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Así, un pueblo bendecido, una tribu bendecida con números, con vida, la vida que Dios prometió. Ahora, si sigamos adelante, veremos que omitió Moisés a el segundo hijo, según la que siguió en edad en el pueblo de Israel. Rubén era el mayor y después Simeón. Jacob trató a Simeón y Leví de esta manera: Simeón y Leví son hermanos, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Como Simeón no tenía un territorio propio, estaba esparcido en Judá mayormente. Debemos tener cuidado de no culpar perpetuamente los que caen en error y pecado, como Simeón y Leví, también como Rubén. Pablo aconsejó sobre el hombre que fue desgraciado por haber tomado la mujer de su padre, muy semejante al caso de Rubén. 2 Corintios 2, 6 hasta 11 y terminamos. Ya basta tal persona esta reprensión hecha por muchos. Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones de Satanás son para acusar y condenar. Repito, 2 Corintios 2, 6 hasta 11. Bueno, con esta palabra terminaremos hasta la próxima vez. Pero bueno, que Dios os bendiga mucho, que veamos en su palabra la manera en que Él trata con su pueblo. Él trata con nosotros con disciplina, sí, pero no condenando a su pueblo eternamente. Al contrario, con amor perpetuo, dice, os he amado. Dejo esta palabra con vosotros. La persona que se siente condenado, la persona que ha pecado, pero está arrepentido y siente el peso de su pecado, quiero deciros que Dios tratará el asunto si lo deja en sus manos, y Él hará lo mejor para tu vida. Es misericordioso y trae paz. Que Dios os bendiga.